porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Sean muy bienvenidos a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Siendo ya día viernes, terminando la primera semana del mes de febrero, es muy plácido para nosotros acompañarle, entregándole la palabra del Señor, porque todos nosotros necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios. Palabra muy recurrente que se nos ha entregado en nuestra iglesia sobre escuchar y estar atento en nuestro oído a lo que el Señor nos quiere decir. ¿Por qué? Porque muchas veces hay caminos que a nosotros nos parecen derechos. Puede parecer que toda nuestra vida está bien, que todo está en orden, pero dice que el fin puede ser un camino, el fin puede ser de muerte, dice la palabra. Por eso necesitamos escuchar a Dios para que Él enderece nuestras veredas. Así que me complace saludarles y les invito a que podamos escuchar una hermosa alabanza. Jesús.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Saludo a todos nuestros hermanos que se hayan ido integrando en los últimos minutos. Bien, es necesario que antes de que podamos continuar con este programa, podamos orar al Señor para pedirle que Él nos sea dando de su gracia, que Él nos sea dando sabiduría, y a ustedes que nos escuchan les pueda dar también discernimiento, comprensión de la palabra del Señor. Así que si usted está a disposición, acompáñenos a orar. Dios mío, Señor mío, le doy gracias por la vida y por la salud, por su gran amor y misericordia que siempre tiene con todos nosotros. Le pido, Señor, que nos ayude una vez más para poder realizar este programa y que sea de mutua edificación, que tanto nosotros como los que nos escuchan puedan ser alimentados por la palabra, puedan ser edificados, para que al fin, Señor, al terminar este programa, podamos irnos bendecidos porque nuevamente usted nos habló. Señor, que este programa sea de refrigerio para los que nos escuchan, sea, Señor, trayendo usted mediante estas palabras paz, pueda traer respuestas, Señor, pueda hablar directamente a la necesidad de cada uno de nuestros auditores. Toda esta misericordia se la rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Me encuentro en esta tarde-noche ya, con nuestro hermano Alexis Soto, que es predicador en nuestra iglesia y también secretario, encargado de todo lo que son los informes. Mi hermano, muy buenas noches. Hola, buenas noches, hermano Matías, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo ha terminado el año, mi hermano? Bueno, terminado un año muy difícil y comenzando un año bendecido. Bendecido. Y que se dice Sí. también que será muy difícil también en cosas económicas, sociales también. No hay, la verdad, muy buenos augurios, pero los hijos de Dios, mi hermano. Exactamente, nosotros estamos protegidos y resguardados por el Señor, así que lo que venga, nosotros estamos confiados en que vamos a salir adelante. Sí, amén. Por eso, si usted nos escucha y no ha conocido al Señor, quizás no se congrega, pero está escuchando en esta noche este programa, sepa que en el Señor hay tranquilidad, porque todo el que llega al Señor dice la palabra que Él lo toma por hijo. Y un padre se preocupa de sus hijos. No es, digamos, de esos padres despreocupados nuestro Dios, sino que incluso nos da de comer. Él es el que vela por cada uno de nosotros. Amén. Así que nuestro hermano Alexis será el que nos entregará el mensaje esta tarde, pero antes de que lo entregue, previo a ello, vamos a tener una pequeña conversación para conocerlo y también para saber cómo el Señor lo llamó. Mi hermano Alexis, ¿usted recuerda ese momento? El año, quizás, ¿hace cuánto tiempo fue? Sí, bueno, hace hartos años yo tenía 15 años, actualmente tengo 50, así que estamos hablando hartos fue años hace atrás, mucho sí. tiempo. Producto del fallecimiento de mi papá, yo me acerqué a la iglesia por mi tío. Mi tío cierto, nos invitó con mi mamá porque somos 3 hermanos. Los menores en este caso tenían 7 y 6 años, eran menores. Y gracias a la invitación de mi tío pudimos llegar a la iglesia, donde fuimos muy bien acogidos por en ese entonces otro pastor. Pero la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en ese momento, cierto, nos dio el apoyo y conocimos bien al Señor y no nos dimos cuenta cómo el Señor, cierto, nos ha bendecido grandemente y le dio fuerza a mi madre, en este caso, porque imagínense quedarse con 3 hijos, sí. viuda, es muy difícil, 14 años, 7 años, 6 años, estamos hablando hace hartos años atrás, era muy difícil, ahora es mucho más fácil la vida. Pero gracias a Dios le dio fuerza y acá podemos estar ya todos, a Dios gracias, no todos dentro del camino del Señor, pero sí con el conocimiento, que eso es importante, sí. ¿Y el Señor cambió la vida suya, mi hermano? ¿O todo continuó igual? ¿Siguió siendo el mismo Alexis de antes? Bueno, es que de pequeño mi madre me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical. En ese entonces era la Asamblea de Dios. Ya. Entonces uno tiene el conocimiento, es importante los niños en la escuela dominical, porque se le inculca, se le enseña y eso no se le olvida. Tenía el conocimiento, como le decía, y claro, no estaba directamente relacionado con lo que era el Señor, con la iglesia, pero ya retomé los caminos bien porque ya era más grande.
Pero es importante acudir a la iglesia Amén. de pequeño. Así Sí. que les invito a aquellos, ¿cierto?, que están escuchando, lleven a sus niños. O sea, Amén. aunque vayan a pintar, aunque vayan a dibujar, se les enseña textos y eso les va a ayudar para después cuando sean grandes. ¿A qué edad más o menos, mi hermano, usted dejó ya de ir a la escuela dominical? ¿En qué año se lo llevaban? Bueno, yo tenía 5 años, estamos hablando 72 más 5, 77, el año 77, imagínense, Sí. hace harto tiempo. Bueno, no habían dinosaurios en ese entonces, así que Estamos bien, no era tanto. podíamos andar tranquilos, pero el 77, como el 80 más o menos, ¿cierto? Ya no iba a lo Ya. que era la escuela dominical, porque ya había crecido un poco y el colegio y todo eso. ¿Y de adolescente se acordaba de algunas cosas que le habían enseñado en la iglesia? Sí, siempre, bueno, mi mamá participó del coro de la iglesia, en este caso de la Metodista Pentecostal con el pastor Montes. ¿En lo vocal, en lo instrumental? En lo instrumental, tocaba mandolina. Entonces se sabía varias alabanzas, de repente cantábamos alabanzas sin mira. darnos cuenta. Sí, eso es lo bonito, que uno cuando es pequeño y se le quedan esas cosas del Señor, no se da cuenta cómo Dios, ¿cierto?, lo guía hacia los caminos. Y ahí Sí. uno se da cuenta que es del Señor. Porque de alguna u otra forma se va a los caminos de Dios. Amén. Estaban impregnados del evangelio y no se daban cuenta. Exactamente, No sí, podían sí. escapar ya. Nos faltaba ese clic para poder entrar de Amén. lleno. Sí. Y algo muy importante que se hace en la iglesia es la oración. Se le da mucha importancia porque creemos que Dios la responde. ¿Y usted tiene, mi hermano, algún testimonio, una experiencia que recuerde de una oración que Dios a usted le haya respondido? Algo quizá que a usted le sorprendió en su momento, porque era algo difícil que usted pidió. Bueno, siempre uno está, obviamente, cierto, como cristiano, orando al Señor, Amén. pero hay situaciones, como dice usted, complicadas, donde uno le pide en forma, pero así, de lleno al Señor que le ayude en ese momento, y es... Yo, cuando trabajaba, viajaba a la ciudad de Los Ángeles. Ya. Los Ángeles, estamos hablando de 5 horas de aquí desde Valdivia. Y yo pasaba frente al Coliseo y una automotora. ¿Ya? Y yo miraba la automotora y yo vivía abajo a 2 cuadras de esa automotora. Y yo pasaba por ahí en las mañanas cuando iba a tomar el bus y el día viernes regresaba y pasaba por ahí y le decía al Señor, me gustaría trabajar acá. Pasó un año y trabajé en ese lugar. Amén. A 2 cuadras de mi casa. Igual llegaba atrasado. Pero el Señor concede hasta eso. Entonces yo Sí. sé que el Señor es verdadero. Amén. Sí. Sí. Y de hecho después del evangelio podríamos decir que es su segunda pasión, al parecer, los vehículos. Ah, claro. No, de pequeño. Sí. Yo, por ejemplo, recordaba el otro día con mi hijo, porque mi hijo es de los mismos, le gustan los autos. Ah, sí. Yo era de eso, yo vivía en una casa de 2 pisos. Entonces yo me colocaba en el segundo piso a mirar todos los autos que pasaban afuera de mi casa. Y llevaba una estadística, siempre me gustó. Mire. Tenía un cuaderno y anotaba la marca y la patente del auto y ver cuántas veces pasaba por fuera de mi casa. Entonces, imagínense, tenía ese cuaderno lleno y sabía qué auto pasaba, cuándo pasaba, las veces que pasaba. Desde chico ligado a los vehículos. Sí. Y bueno, desde que también llegué aquí a esta ciudad, porque bien, ya le he dicho en reiteradas ocasiones que yo no era de aquí principalmente y conocí a nuestros hermanos ya como 4 años que estoy aquí. Y lo vi siempre muy cercano a la figura de una hermana aquí, en esta iglesia, Claro. que es nuestra hermana María Conapiado. Sí. ¿Nos podría contar cuál es? ¿Cómo? Porque ella es muy cercana a sus hijos, muy Sí, cercana. sí. Sin ser, yo entiendo que ella no es de la familia, ¿cierto? ¿No? No. Sin serlo, pareciera ser de la misma sangre porque sus hijos la ven y la abrazan a la hermana, pero Exactamente. como si fuera su propia madre. Sí, es que es una historia muy larga. Yo vivía en ese entonces en Pedro con Baquedano, donde hace años atrás se hacía la Feria Libre. Ya. Y la hermana María, en ese entonces, tenía un carro de estos que vendían papas fritas. Y justo estaba el carro al frente de mi casa. Como le quedaba al frente, ella necesitaba agua para lavar las papas. Entonces iba a mi casa a pedir agua. Y después, con el tiempo, cuando falleció mi papá y fuimos donde mi tío vivía al frente de la hermana María. Ah, Entonces, y la hermana María iba a la iglesia donde iba mi tío. Entonces, desde ahí, desde pequeño, que nos conocemos, sin saber de que nos conocíamos, y después, bueno, con el tiempo, yo necesité una persona que cuidara a mis hijos, y a mis hijas en este caso, y obviamente yo la conocía desde muchos años, mucha confianza, y está con mi hija que ahora tiene 21 desde que tenía 2 años, imagínense, 19 sí, años. muchos.
y antes son como casi 30 años que la conozco. Y a usted igual lo tratara como si fuera su propio hijo también. Pues sí, siempre con mucho cariño. No, y yo igual a ella la estimo mucho, la quiero mucho porque se ha portado, pero como decimos nosotros, un 7 con nosotros, nos quiere mucho, da todo por nuestra familia, y al igual yo también trato de hacer lo máximo que puedo, ¿cierto? Para ayudarla a ella. Sí, muy bonito porque igual yo aprendí esto cuando llegué a la iglesia, que a veces entre los hermanos se hacen lazos muy profundos. Hay un amor genuino, el amor que da el Señor solamente, porque en el mundo hay mucha desconfianza, sobre todo hacia gente, digamos, que no es de la propia familia. Generalmente los círculos son bien cerrados. Y yo cuando conocí al Señor igual aprendí lo que era el amor de hermanos. Y que también ese amor se manifiesta. Muchas veces me ha tocado ayudar a mis hermanos y también muchas más veces ser ayudado por ellos, como es el caso de nuestro hermano. ¿Mi hermano tiene alguna alabanza favorita a usted? Sí, la otra vez cuando hacíamos el programa, La débil cuerda. La débil cuerda, sí, ¿te gusta mucho? Sí, mucho, porque cada una de sus estrofas es pero muy, muy precisa con la vida que uno tiene en el Evangelio. Sí. Muy A mí igual me la enseñaron, muy hermosa, ya se cantaba mucho también en Punta Arenas. Y siempre me decía nuestro pastor, no se olviden que esa débil cuerda es la vida tuya. Exactamente. Está tensa, en algún momento se va a cortar. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y es fácil de aprenderse, la 1, 2, 3, sí. la 123. La 123. Sí, es un precioso himno. Y si usted es evangélico, lo debe conocer, porque es muy, muy famoso en la iglesia evangélica el himno La débil cuerda. Sí. Mi hermano, para la gente que nos escucha, que no es cristiana, que quizá nunca ha pisado una iglesia o que fue como usted lo contaba en su niñez, ¿qué le diría usted a esa gente que no conoce al Señor? Bueno, hoy en día es cosa que uno mire las noticias. Hay muchos, ¿cierto? Se levantan, como se dice, el padre contra el hijo contra el padre, hay muerte en todas partes, el mundo está muy revolucionado. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos esperanza. Amén. Y aquellas personas que a lo mejor no conocen a Dios, presentarle a Dios, si no pierden nada. Porque la otra vez escuchaba yo a un pastor que hablaba con una persona atea y le decía, yo como pastor creo en Dios, y si pasara el tiempo y no hay Dios, no pierdo nada. Pero tú, como atea, si no crees en Dios y ya hay un Dios, lo perdiste todo. Sí. Entonces, si yo creo, y yo sé que no va a ser así, pero si no hubiese Dios, aunque crea y el mundo se termina, y no hubiese Dios, no voy a perder absolutamente nada. Entonces, por eso yo le encontraba la razón a ese pastor, que creer en Dios, aunque no exista Dios, voy a ganar. Sí. Pero yo sé que existe. Sí, amén. Lo he visto, lo he vivido y Dios existe. Por eso, querido amigo, te digo, o sea, cree, búscale. Es sencillo. Creer en Dios es creer en Jesús. Jesús, todos sabemos quién es Jesús. En Navidad sabemos que hay el nacimiento del Hijo de Dios. En Semana Santa sabemos, ¿cierto?, que es cuando matan a Jesús, porque lo matan, no se muere, lo matan. Entonces todos sabemos esta cierto, como le dijera, estas épocas que las celebramos, que no comemos carne porque estamos haciendo, cierto, un mérito. Creamos en Dios y no se van a arrepentir. Amén. Lo último, mi hermano, yo al menos la impresión que me da usted cuando recién lo venía conociendo era que era una persona muy alegre. Siempre que predicaba, por ejemplo, daba algunos chistes, etcétera, y que destacaba incluso en los momentos cuando le tocaba dar algún informe, no sé, de las actividades que van a venir para la siguiente semana. De alguna u otra forma lo hacía reír a uno. Y bueno, recuerdo la historia bíblica de Sara, porque muchas veces se piensa en el Evangelio que es una vida seria, me refiero de que hay que estar siempre muy serios de rostro, pero la verdad es que el Señor a nosotros nos trae alegría y los cristianos tienen una vida feliz. Exacto. Y el ejemplo es, por ejemplo, a Sara, que la mujer de Abraham, dice la Biblia que a ella Dios la hizo reír, porque le dijo que iba a tener un hijo casi a los 100 años, y a esto a ella le dio una risa porque dijo que esto es una broma. Claro.
a los 100 años. Y le dio tanta risa el Señor, imagínense, el Señor haciendo reír a esta mujer, que ella le puso a su hijo risa. ¿Y usted, mi hermano, cree que es importante llevar una vida cristiana alegre, gozosa, de risas? Sí, sí, es muy importante. Y yo, por ejemplo, yo llevo eso de los Cortés, porque yo soy Alexis Soto Cortés. Y los Cortés somos, pero nos juntamos en reuniones o algo y nos lo pasamos mal, pero para nada. Incluso en el trabajo también, todos saben que soy cristiano, y si de repente va el jefe así cabizbajo o algo, yo le digo, ¿cierto?, alguna palabra y todos me dicen, oye, tú haces reír al jefe. Pero es que está en uno tiene esa alegría, como decía usted, ¿cierto? Los cristianos somos diferentes y Dios me ha dado esa como alegría diferente y especial. Sí, es muy importante que uno como cristiano sea alegre, porque tener a Cristo no es cualquier cosa. Si uno tiene al Señor, la verdad es que lo tiene todo, y eso se tiene que notar. Se nota en nosotros, se expresa. Ni siquiera digo que tiene que ser algo forzado, sino que si usted tiene al Señor, le nace una alegría desde adentro. No hay que buscarla, sino que usted se siente satisfecho porque tiene al Señor. Así que, mi hermana Alexis, le agradezco por esta conversación, por estas palabras. Gracias a usted. Y vamos a escuchar una hermosa alabanza, y a la vuelta nuestro hermano nos estará entregando el mensaje, la palabra del Señor. Podré agradecer tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hoy leeremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Yo creo que es un versículo muy conocido que tiene como subtítulo "De tal manera amó Dios al mundo". Juan 3:16 en adelante. Dice así en el nombre del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios guarde su palabra. Como le comentaba, es un subtítulo: de tal manera amó Dios al mundo. Yo sé que este versículo se ha escuchado mucho porque se predica, cierto, en las calles por hermanos en todo el mundo, se puede decir, en distintos idiomas. Y habla del amor que tuvo Dios hacia el mundo, no solamente hacia mí y no solamente hacia los hermanos cristianos, sino que a todo el mundo le está dando la oportunidad, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor está dado para todos, para todo el mundo. Así que, mi querido oyente, aquellos que están visitando las distintas redes sociales, te invito en esta noche a que de alguna forma busques a Dios y creas en Dios, porque aquí dice que es para todo aquel que cree, y Dios quiere que no te pierdas, mas tengas vida eterna. Hemos escuchado a lo mejor el tema de vida eterna. Vida eterna, dicen, no, ¿cómo hacer eso verdad? Que vivamos para siempre. Vamos a vivir para siempre, pero no esta carne, sino que nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros podemos ver cómo se concibe, cómo nace un niño, cómo a través de dos, ¿cierto? Se puede decir algo muy pequeño, dos células muy pequeñas que no se pueden ver a la vista, puede nacer un niño. Ahí vemos la maravilla de Dios para con el ser humano. Puede usted, a lo mejor, en su casa, usted coloca un vasito con tierra y coloca una pepa de una fruta X, y de ahí va a nacer un árbol, y de ahí, de ese árbol, van a nacer frutas, las cuales usted plantó, y va a disfrutar de ellas. Vemos cuán perfecto es el amor de Dios para con nosotros, que dio a su único Hijo, dice acá, por amor a usted, por amor a mí. Recordaba y conversaba con mi hermano Matías. Todos, yo sé que acá en el sur conocemos los famosos trailers, o el Queltehue. Y veía la otra vez una historia y un video donde una hembra Queltehue estaba en un campo de una cosecha y estaba con sus alas así abiertas, cubriendo sus huevos. ¿Por qué? Porque había una cosecha y venía un tractor de estos, ¿cierto? Aquellos que están en el campo a lo mejor lo conocen, un tremendo tractor, y ella se colocó encima de sus huevos con los brazos abiertos, con las alas abiertas y en posición de defensa. Imagínense, un trailer que es de este tamaño, así, a un tractor, no iba a hacer nada, absolutamente nada, pero ella estaba protegiendo sus huevos. Vemos el amor, en este caso, de un ave por sus huevos que todavía no nacían. Cuán grande es y cuán esforzada, y que no miden las consecuencias que puedan haber. Más Dios entregó, como le decía en un principio, a su único Hijo, por amor a usted. Yo sé aquellos que nos están viendo y que tienen hijos, nosotros damos todo por nuestros hijos. Si Él nos pide algo y está en nuestros medios comprarle, se lo compramos.
Si Él tiene hambre, le proveemos de alimento. Si Él tiene sed, le compramos un jugo, una bebida, le damos agua. Nosotros somos, yo creo, ¿cierto?, unos buenos padres. Tratamos de alguna forma de mantener a nuestros hijos bien. Aquí Dios vio que este mundo estaba perdido, que no había solución. Y Él, en el principio, en Génesis, cuando le dijo, estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Fuimos creados a imagen de Dios. Por eso Dios siempre nos ha amado y siempre nos va a amar. Pero también Él necesita que nosotros creamos en Él, que ese amor que Él entregó al entregar a su Hijo, de alguna forma lo retribuyamos. Y nos dice, es tan simple, todo aquel que cree en que Jesús vino a este mundo a morir por mí, va a ser salvo, va a tener una esperanza. Después el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. Querido amigo, querido hermano, a lo mejor estás apartado de los caminos de Dios. Te digo, Dios te ama. Dios nos ama. Y gracias a ese amor podemos estar acá. Podemos gozar de bendiciones. Y bendiciones, digo, no solamente espirituales, también materiales. Es cosa que veamos. Hoy en día ya no es como antes. Tenemos más acceso, ¿cierto?, a comprar más cosas. Yo sé que de los que están acá escuchando tienen algo que servirse, porque ya no vemos esa pobreza que había antes. Antiguamente veíamos gente muy, muy pobre, pero ya no se ve esa pobreza, porque Dios ha derramado grandemente sus bendiciones y ha llegado a casi todo el mundo. Y si hay alguien que de alguna forma, no sé, sintonizó y está escuchando o está viendo acá y no cree en que Dios existe, te digo, sí existe Dios. Es cosa de que creas, y Dios tú a lo mejor no lo ves, pero sí lo vas a sentir. Y eso te lo digo porque cada uno de los hermanos evangélicos, al estar reunido en una iglesia, y te invito, busca un lugar, una iglesia donde puedas sí, escuchar palabra de Dios. Y digo escuchar a un predicador y escuchar con atención, porque Dios va a tener una palabra para ti. Así como ahora te está diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo para que todo, escucha bien, todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos esperanza, los evangélicos y los cristianos, de que vamos a morir un día, todos vamos a morir, pero cuando venga el Señor vamos a resucitar con Él y nos vamos a ir al cielo. Y tenemos en el cielo una vida eterna, donde no vamos a sufrir, no vamos a llorar, no vamos a necesitar de esto, de esta vestimenta, no vamos a tener que estar preocupados de que a mi hijo le falta algo, de que a mí me falta algo, que me duele algo. No, tenemos una vida muy, pero muy buena por delante, pero tenemos que creer. Estamos inmersos en este mundo, donde lamentablemente tenemos que sufrir, pasar de repente dificultades, enfermedades, porque nadie te garantiza de que no te vas a enfermar, de que no vas a tener dificultades. Estamos en esta carne y esta carne lamentablemente tiene que padecer, porque cuando uno se muere, esta carne se deshace, pero dentro de nosotros está el Señor. Dentro de nosotros está ese Espíritu Santo, ¿cierto?, el cual pide y clama que quiere volver con su Dios, con su Creador. Por eso, mi amigo, por eso, hermano, te digo, Dios vino a este mundo a morir, a dar su vida por ti y por mí. Cree en Él. ¿Cómo lo puedes hacer? Tan simple. Orar. ¿Qué es orar? Arrodillarse, a lo mejor antes de dormir, te arrodillas en tu cama, ¿cierto? Y le dices al Señor, Señor, perdóname, porque somos pecadores. Sí, al cometer un error estamos pecando, pero Jesús vino a dar su vida y después de Él sabemos que murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque Él sabe, Él vino a padecer
a conocer lo que nosotros vivimos, lo que nosotros padecemos. Por eso Él sabe los sufrimientos, sabe, ¿cierto?, los dolores que tenemos. Por eso está al lado de su Padre, intercediendo por nosotros, pidiendo por ti, pidiendo por mí, que tenga el Señor misericordia. Querido amigo, querido hermano, te digo que el que cree en el Señor Jesús no es condenado. Pero dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Te invito nuevamente. Jesucristo vino un día a este mundo, murió en la cruz por nosotros, pero al tercer día resucitó, venció la muerte y está junto a nosotros. Él dijo, cuando ascendió al cielo, que iba a enviar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y si tú le oras a Dios, tú le pides que te envíe ese consolador, vas a tener esa ayuda, vas a tener esa dirección, porque no vas a estar solo. Hoy la palabra nos decía que estemos tranquilos, que Dios va luchando por nosotros, porque Él lo hace. Yo a lo mejor veo aquí hasta la pantalla, pero Dios ve mucho más allá. Dios conoce tu camino, Dios conoce tu vida, Dios conoce lo que has pasado, lo que has sufrido, pero Él de alguna forma, aunque a lo mejor no estás en los caminos de Dios, Él tiene misericordia de ti y a lo mejor te tiene preparada una morada, porque Él fue al cielo a preparar morada. Él tiene una casa para ti y es gratis. Te digo, esta salvación es gratis. Tú no tienes que pagar, tú no tienes que dar nada. Este regalo es totalmente gratis. Y cuando nos dicen, o cuando vemos por ahí en un local, ven que es todo gratis, dígame si no le llama la atención. Y vamos para allá porque, a ver, ¿qué será lo que hay gratis acá? Te invito, aquí la salvación es gratis. Jesús vino a este mundo gratuitamente, no nos está cobrando nada y nos está dando la vida eterna, nos está dando una morada, nos está colocando una corona, nos está dando, vamos nosotros a caminar por caminos de oro. Imagínense, hoy en día el oro es muy cotizado. Uno tiene un anillo de oro, no sé, pues cuesta 60, 70, 200, 1 millón, 2 millones, depende, ¿cierto?, la calidad del oro. Pero ahí no va a ser nada, porque estas riquezas que tenemos nosotros acá en el cielo no valen nada. Lo que vale es nuestra alma. Por eso te invito nuevamente, cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú y tu casa. Vamos a orar al Señor. Le invito a orar. Orar es, ¿cierto?, cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios de que Él nos ayude a poder creer, a poder, ¿cierto?, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro guiador, como nuestro amigo, como nuestro abogado, como nuestro doctor. Jesús es todo para nosotros. Por eso le invito que oremos al Señor. Mi hermano Matías, oremos al Señor. Padre eterno, gracias te damos en esta noche por su infinito amor y su misericordia. Y muchas gracias, Señor, por este sacrificio que usted ha hecho por nosotros, por haber dado a su Hijo, a su único Hijo, para que venga a esta tierra a padecer, a sufrir, para que Él sepa, Señor, lo que es estar en esta carne, y por este hermoso sacrificio que Él hizo, y por este regalo, Señor, que usted nos dio a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que aquellos que han estado escuchando esta palabra y que de alguna forma a lo mejor están apartados, que los vuelvas a tu camino. Pídale a Dios en esta tarde que de alguna forma le ayude a poder volver. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay problemas, yo sé que a lo mejor hay enfermedades, pero Dios, Jesús, te puede ayudar, te puede solucionar de alguna forma los problemas, las dificultades y también te puede sanar. Jesús es poderoso, tienes el poder para poder sanar todas las enfermedades, pero tenemos que creer, tenemos que tener fe. Tengamos esa confianza en que Jesús va a ser nuestro amigo y nuestros amigos es de los amigos buenos, de los que están en las buenas y en las malas. Le pido a mi Dios en este momento que bendiga a cada uno de aquellos que ha escuchado esta palabra, bendiga a nuestro hermano Matías que está aquí a cargo, ¿cierto?, de la radio y me ayude a mí para poder seguir adelante. Guarda a nuestros pastores también y a cada uno de nuestros hermanos y una bendición especial por cada uno de ustedes que ha estado aquí presente en la red social y escuchando también la radio. Le pedimos esta bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Escucharemos una alabanza para seguir alegrándonos y gozándonos con el Señor.
Amén. En los brazos de tu dueño, dice esta alabanza, dulce sueño dormirás. Amén. Porque si estamos en las manos del Señor, siempre hallaremos descanso, estaremos tranquilos, porque sabemos que Él vela por nosotros. Y dice el Salmo 121 que Él no se duerme, ni se adormece, constantemente está ahí despierto, digamos, vigilándonos. Porque a mí me pasaba con mi hijo, por ejemplo, cuando nació, que el cansancio me vencía. Cuando él nació, yo intentaba velar por él en las noches, pero había un momento en que ya simplemente caía y me dormía. Pero dice el Señor que Él no se duerme, Amén. que Él constantemente está vigilándonos. Así que agradecemos al Señor por el mensaje que nos ha entregado, porque es grande, mi hermano Alexis, el amor de Dios. Amén. Muy grande, sí. Le dejo el espacio para que usted se pueda despedir, si quiere entregar algún saludo y palabras que el Señor también le inspire. Gracias de nuevo, ¿cierto?, por la invitación. Y antes de empezar el programa, quiero enviar un cariñoso saludo a mi hermana Karen, porque si no después me va a cobrar sentimiento. Contento. Y aquellos que estén escuchando, ¿cierto?, les invito nuevamente, busquen al Señor. No hay nada mejor que eso. A lo mejor escucharán de otras personas que han pasado situaciones, pero nosotros no venimos a la iglesia a mirar al hermano, mirar al pastor, todo lo contrario, nosotros venimos a buscar a Dios. Amén. Porque Dios es el que nos dio, como decía la palabra, ¿cierto?, a su Hijo, la salvación. Amén. Y les invito a seguir adelante, agradecer este espacio y le doy gracias a Dios por la vida y la salud que me ha dado hasta este Amén. momento. Y ojalá, ¿cierto?, sean muchos años más para Amén. poder ver y poder llegar y terminar esta carrera, que sabemos que es una carrera, no sabemos si es larga o corta, pero ojalá, ¿cierto?, estemos corriendo cuando venga el Señor. Amén. Gracias, mi hermano, por la oportunidad. Bien, le invitamos a poder acompañarnos el lunes. Tenemos 3 programas a la semana, día lunes a las 13 horas, miércoles y también el viernes a las 22 horas, para que nos acompañe y pueda escucharnos por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por Facebook y YouTube en el canal de la Palabra de la Cruz. En estos últimos, los programas quedan guardados, así que usted puede volver a mirarlos, puede compartirlos también con su familiar, con su amigo, un conocido, con quien necesite al Señor. Así que le dejamos esa invitación y dejo entonces a mi pastor también para que nos despida con la bendición. Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel.
noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones
sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas, diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz.